Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia y, sobre todo, por su paciencia. Les ruego encarecidamente disculpas por el retraso, que no es más que la expresión de algo que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara tiene como una de sus directrices de actuación y que es lo que nos guía desde el inicio de la legislatura, que es el diálogo social y la concertación. Hemos tenido una reunión con los actores de la concertación social, con la patronal, las cámaras de comercio y los sindicatos. Ha sido intensa, muy productiva y no siempre nos acompaña una ministra de Industria, Comercio y Turismo y ha sido la ocasión, tras visitar esta mañana una de las principales industrias de la región, como es Inkiba, de poner de manifiesto que en todas sus áreas de competencia la Junta de Extremadura, en primer lugar, ejerce responsablemente las competencias que asume. Lo ejerce responsablemente y de ahí la reorientación de la política de turismo en Extremadura y los buenos resultados que se han obtenido, de tal manera que son las industrias turísticas motor de riqueza y de empleo en la región, gracias, entre otros, a los buenos oficios de los empresarios, de los trabajadores del sector y, por supuesto, también de la Consejería de Economía, que ha puesto en marcha importantes medidas que tienen, además, su continuidad y su horizonte hasta 2020 en el Plan 2017-2020. Lo son también en materia de comercio, especialmente de comercio minorista, con ayudas para la mejora de la competitividad, para el asociacionismo comercial y para la contratación de dinamizadores comerciales, así como para proyectos de animación comercial. Y, como no, en las áreas de industria, además de sentir como propios los problemas del tejido empresarial de Extremadura, que fundamentalmente son pequeñas y medianas industrias, a veces demasiado pequeñas, incluso micropymes, también la necesidad de atraer proyectos de inversión con medidas de agilización administrativa, de acompañamiento empresarial y, sobre todo, como les decía al principio, medidas que garantizan que estamos en un territorio de España, que estamos en una comunidad autónoma donde el diálogo y la concertación social son garantía de estabilidad y de progreso y, por eso, desde la Junta de Extremadura, con el Gobierno de la Nación, con los interlocutores de la industria, del comercio y, sobre todo, con los agentes sociales, todos esfuerzos serán pocos y les reitero mi agradecimiento por su espera. Muchas gracias y le cedo la palabra a doña Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de la Nación. Bueno, buenas tardes y yo me sumo también a las disculpas, pero efectivamente, la reunión que acabamos de terminar con los agentes sociales y económicos de esta región pues ha propiciado un debate que nos permite también acercar las políticas que estamos desarrollando desde el Gobierno a los territorios. Este es el objeto de mi visita, que se sienta partícipe tanto el Gobierno de Extremadura, que participa activamente en los grupos de trabajo y en las conferencias sectoriales que hemos dinamizado desde que llegamos al Gobierno, pero también los agentes económicos y sociales para que aporten también cuáles son las debilidades y las oportunidades que tiene Extremadura para configurar una España en la que todo suma y en la que efectivamente los déficits que algunas comunidades autónomas, especialmente Extremadura, en ámbitos tan importantes como son las infraestructuras, de las que hemos tenido hoy oportunidad de hablar con los agentes económicos y sociales, su preocupación por qué iba a pasar si después de la semana pasada, al no aprobarse unos presupuestos, los del 2019, que paliaban de forma importante estos déficits de infraestructuras, yo les he transmitido que, a pesar, como digo, de que esos presupuestos no se aprobaron, el compromiso del Gobierno
es trabajar para paliar estos déficits y, por lo tanto, bueno, desarrollaremos aquellas modificaciones presupuestarias necesarias para que efectivamente esos proyectos de inversión, tanto en materia ferroviaria como en materia de mejora de las carreteras, sean una realidad y que, por lo tanto, todas las licitaciones que se han puesto en marcha y las que estaban previstas hasta que acabe nuestro mandato, el 28 de abril, se irán ejecutando, como digo, en la medida en que la previsión así lo recogía, y es un compromiso del Gobierno, un compromiso con los extremeños y las extremeñas para que las infraestructuras y ese déficit se corrija. Esperamos que efectivamente después del 28 de abril pues contemos con una mayoría de españoles y españolas y de extremeños y extremeñas que nos den su voto y que, por lo tanto, podamos muy pronto volver a presentar unos presupuestos del 2019 que eran muy buenos para Extremadura y que nos permitía empezar a corregir ese déficit de infraestructuras que, como se ha puesto de manifiesto en la reunión con los agentes económicos y sociales, también resta competitividad a esta región y, por lo tanto, en las áreas que me competen, industria, comercio y turismo, es algo en lo que tenemos que trabajar para que Extremadura pues se beneficie de mayor número de visitantes, también de mayor número de empresas que vengan a Extremadura a instalarse en esa política industrial con mirada territorial que estamos desarrollando desde el Ministerio y que he tenido la oportunidad de compartir con los agentes económicos y sociales, porque la industria, el comercio y el turismo son políticas que se pueden desarrollar en todos los territorios y que, por lo tanto, esa mirada también hacia aquellos territorios que sufren el despoblamiento, como lo sufre Extremadura, están desde el primer momento en nuestra hoja de ruta. Así lo hemos configurado y, como dato, comentarles que el plan de fortalecimiento de la industria, que acaba de terminar su convocatoria y que estamos evaluando, pues ha recibido 13 solicitudes de empresas extremeñas por un volumen de 42 millones. Es un éxito, es el volumen más alto que se ha recibido desde que este plan está en marcha y, por lo tanto, digo que no estamos solos en reindustrializar este país, de reindustrializar Extremadura y que, por lo tanto, es en nuestro compromiso acercar las buenas políticas públicas en materia de industria, comercio y turismo a todos los territorios, porque eso genera empleo, genera riqueza y, sobre todo, bienestar para los extremeños y las extremeñas que quieren quedarse a vivir en Extremadura y que necesitan también oportunidades los jóvenes de desarrollo de proyecto de vida, y ese es nuestro compromiso. Por lo tanto, los compromisos presupuestarios en materia de infraestructuras los vamos a mantener. También hemos tenido la oportunidad de hablar de la industria electrointensiva. Como saben, hay un compromiso por parte del Gobierno de aprobar el Estatuto de Industria Electrointensiva. Eso, de hecho, también mejora la competitividad de la industria extremeña, y lo que les he transmitido a los agentes económicos y sociales es que hasta el final del mandato de este Gobierno, como digo, el 28 de abril, tenemos tiempo para aprobar ese estatuto. Es un compromiso de este Gobierno, es un compromiso también de mi persona como ministra, y, por lo tanto, nos dotaremos de un estatuto que es bueno para Extremadura, para mejorar la competitividad de aquellas industrias que, como consecuencia del alto coste energético, ven mermada su competitividad, y lo es en general para toda la industria española por los elevados costes energéticos. Por lo tanto, ese es otro compromiso que les he trasladado también a los agentes sociales. Hemos hablado también de la conectividad desde el punto de vista de Internet. En eso también estamos trabajando, tanto en áreas industriales como la población. Ahora mismo el acceso a los datos es un derecho, debería serlo, y, por lo tanto, eso también es algo en el que está recogido en las directrices generales que vamos a presentar este viernes en el Consejo de Ministros en materia de política industrial. Y también el alto comisionado por el reto demográfico ya anunció un plan de que Internet llegara a toda la población, también a la población extremeña, que en algunos sitios se ve mermada, como digo, de algo que ya es un derecho, y estoy segura de que, si no nos da tiempo, en la próxima legislatura, que esperemos poder estar 4 años, tenemos proyectos, tenemos una hoja de ruta para España, una España moderna, una hoja de ruta en la que caben todos y todas las comunidades autónomas, todos los habitantes de España, y, por lo tanto, yo creo que sobre la base de este diálogo
que entablamos cada día con los territorios, con los gobiernos y también con los agentes económicos y sociales para conocer cuál es su percepción sobre lo que necesita cada región en esas visitas que hacemos, que yo hago cada semana en un territorio distinto. Bueno, pues nos permite trazar una hoja de ruta con esa mirada territorial, pensando, en este caso, en esta semana, en los extremeños y en las extremeñas, para que la lejanía que tiene Madrid sea una cercanía, como digo, más que el hecho de poder gobernar solo para unos pocos. Nosotros tenemos una hoja de ruta trazada para modernizar España, para también ganar derechos. Hoy hemos hablado también del salario mínimo, hemos hablado también de la igualdad de género y lo importante que es contar con las mujeres, de la subida de las pensiones, algo que ya es una realidad y que, por lo tanto, esa agenda social se está complementando con una importante agenda económica en la que los territorios pues forman parte, como digo, del proyecto de país que tenemos y en el debate con los agentes sociales pues hemos podido profundizar en algunos elementos, como decía, que les preocupan y donde el Gobierno está desde el primer día trabajando para que esas brechas territoriales se conviertan también en oportunidades de crear empleo y riqueza, crear bienestar en los territorios, porque de alguna manera eso nos hace también mejores desde el punto de vista de la competitividad y porque esas brechas territoriales al final se tienen que corregir con buenas políticas públicas. Y es un poco el balance que hago de la visita. Bien, quedamos a su disposición para cuantas cuestiones nos quieran plantear. Buenas tardes. Quería saber si se ha abordado algún proyecto concreto. No sé si es competencia suya, por ejemplo, el tema de la mina de Agua Blanca está aquí eternamente paralizado o los problemas que se plantean de cara al futuro en la zona del Campo Arañuelo. Si se ha abordado algo de eso o se ha centrado simplemente en lo que nos ha comentado. ¿No se le ha trasladado otro tipo de preocupaciones? Bien, con tu permiso, ministra, nos estáis planteando cuestiones que tienen, en primer lugar, una decisión propia de lo que es el Gobierno de la Comunidad Autónoma, de lo que son las competencias de la Junta de Extremadura y, por lo que se refiere a la mina de Agua Blanca, que ha sido una de las cuestiones que hemos abordado, subrayar, en primer lugar, el compromiso de la Junta de Extremadura con la atención a las necesidades de esa comarca, de esa población, de cara a restaurar un tejido productivo que con el cierre de la mina se vio cercenado y, por otro lado, con la necesidad de buscar nuevas inversiones. En cuanto a la comarca de Campo Arañuelo, se han puesto encima de la mesa también diferentes aspectos que, desde luego, nos llevan, en primer lugar, a comprometernos a seguir trabajando como lo hemos hecho, para no improvisar, cosa que no hemos hecho desde que llegamos en julio de 2015 a asumir las responsabilidades del Gobierno de esta región, porque la situación de Campo Arañuelo y su devenir venía marcado hace muchísimo tiempo y todo lo que se ha hecho en materia de energía renovable en esa zona. Los proyectos y las inversiones que se pueden atraer fomentando desde la Administración espacios donde la inversión sea atractiva, es algo que nos pone en la senda del futuro que entre todos queremos construir. Y la ministra podrá complementar desde la perspectiva de lo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por fin vuelve a tener este país un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se ha hecho y se puede hacer y se va a seguir haciendo, si contamos con la confianza de los ciudadanos en las elecciones tanto de abril como de mayo ya próximas. Sí, un poco por completar, no hemos tenido la reunión, no hemos bajado al detalle de proyectos concretos. Yo les he dado los datos del plan de fortalecimiento de industria, que, como digo, acabamos de acabar la convocatoria con esos 42 millones de euros que se van a movilizar y los 13 proyectos solicitados. Es un buen
resultado de una política que yo creo que hemos venido practicando de cercanía al territorio. Era muy importante no solo recuperar el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que son realmente palancas de desarrollo de todos los territorios, sino también la cercanía de que la política industrial, comercial y turística es una política que se tiene que hacer sí o sí con los territorios. Los debates sobre la configuración de estas políticas los hemos desarrollado en el marco de las conferencias sectoriales, que es el marco de interlocución que tenemos con las comunidades autónomas. Ahí hemos definido los programas específicos que requerían esa mirada al reto demográfico coincidente por parte de todos los territorios, y yo creo que eso va a permitir también que aquellos territorios que sufren más el reto demográfico y la despoblación, pues van a ver más recursos, o al menos dinamización de recursos que hasta ahora llegaban o no llegaban dependiendo de la convocatoria en la que se desarrollaban. Y por lo tanto nuestra voluntad es trabajar con los territorios, definir también proyectos que sean importantes para dinamizar estas comarcas, en algunos casos de alguna manera que requieren una intervención conjunta por parte de las dos administraciones, también de la tercera si incorporamos a la administración local, para revertir procesos en los que, en este caso, el cierre de una mina o en el caso, por ejemplo, del cierre de la central de Almará, de la que sí que hemos hablado, nos permitan trazar un horizonte de transición del cambio de una actividad que acaba a otras muchas, y así de eso hemos hablado, que permitan pues mantener el empleo y la riqueza que ahora está generando, en este caso, la central, de la que sí que hemos hablado, y lo que hemos trazado pues es un horizonte de más de una década para definir cuál es el futuro de una comarca que, sin duda, tras el cierre va a generar también muchas oportunidades, y eso es lo que nos tenemos que empezar a poner a trabajar desde ya. En eso sí que ha habido una coincidencia. El Gobierno de Extremadura, de hecho, ya está trabajando, y nosotros de la mano del Gobierno para ayudar en aquello que podamos aportar desde fondos públicos a la experiencia que tenemos en la definición de proyectos, y sobre todo también en el marco de la Unión Europea, donde estamos también analizando recursos que existen para estas zonas desfavorecidas que nos permitan contar con más presupuesto y sobre todo más instrumentos para generar oportunidades allí donde pues el cierre, en este caso de la central, o el cierre de una empresa que se puede producir en los próximos años, surja de un trabajo que nos permita en muy espacio corto de tiempo generar esos proyectos de dinamización para las zonas. Con orden, con claridad, con transparencia, con certidumbre y sobre todo con un proyecto donde todos estamos llamados a aportar, las administraciones públicas, los empresarios, los trabajadores, los agricultores, los ganaderos, algo de lo que hasta ahora carecíamos, y que además afrontar el futuro de Campo Arayuelo solo se puede hacer desde la claridad de una transición ordenada, que es lo que por fin tenemos, con un compromiso del Gobierno de la Nación y, por supuesto, de la Junta de Extremadura, de planes especiales, recursos orientados especialmente a la recuperación y, en definitiva, salir de lo que puede ser la negación de la capacidad que tenemos los extremeños de trabajar por un futuro mejor. Por supuesto, también en Campo Arayuelo, cosa en lo que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara confía plenamente y para lo que está dispuesto a seguir trabajando. Quería, si es tan amable, si podía darnos más datos sobre esos 13 proyectos de los que habla, sectores a los que pertenecería, zonas donde se ubicarían, algunos datos sobre ellos. Pues mira, estamos ahora evaluando todos los proyectos, no tengo el detalle de los 13, lo que sí que os puedo decir es que Inquiva, que es la empresa que hemos visitado esta mañana, ha solicitado un proyecto para aumentar la capacidad productiva por valor de 2,5 millones hasta los 42 que os he dicho, y por lo tanto son proyectos que vienen o bien a mejorar las capacidades productivas y a aportar y crecer en las empresas, o proyectos que efectivamente permiten esa mejora del tejido industrial, al que, como digo, es partícipe las empresas extremeñas, y que han entendido que el plan de fortalecimiento de la industria es bueno para Extremadura, es bueno para España, porque una de las cosas a las que nos negamos es hablar de que España
no tiene capacidad para tener una industria potente. Yo creo, y hoy lo hemos visto, que a pesar, ¿no?, de que en Extremadura no se identifica con grandes proyectos de inversión en industria, contamos y existen empresas a la vanguardia que están exportando a todos los países del mundo, que son competitivas en aquellos sectores, en este caso la química, y ese es el reconocimiento también desde el Ministerio que queremos hacer a las que están y el trabajo conjunto con las administraciones regionales y locales para que aquellas que no están encuentren en Extremadura también una ubicación idónea donde desarrollar esos proyectos de inversión. Estamos trabajando también con Invest in Spain, que es el Instituto de Atracción de Inversiones con el que contamos, dando información a las comunidades autónomas para que no se pierda ningún proyecto de inversión y que se puedan canalizar estos proyectos en todo el territorio, porque hay que generar riqueza y empleo en todo el territorio. Ese es nuestro compromiso, reindustrializar este país, y yo creo que el éxito de la convocatoria del Plan Reindus, que en total hemos recibido más de 600 solicitudes con un volumen de 1.300 millones de euros, nos dice que no estamos solos y que en este objetivo de incrementar el peso industrial en este país es un objetivo compartido por las administraciones, pero sobre todo por los empresarios, por los que están y por los que quieren estar. ¿Más preguntas? Bien, pues de nuevo muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, ministra. Buenas tardes.